Bienvenidos a una nueva clase de educación ciudadana. Soy el profesor Esaú Franco Valle y hoy vamos a hablar de interculturalidad. A lo largo de la historia, las civilizaciones, los pueblos y las culturas han tenido interacciones. Sin embargo, muchas veces estas interacciones no han sido pacíficas. Es por eso que es muy importante entender lo que es la interculturalidad y cuánto puede aportarnos a nosotros como sociedad. La interculturalidad es la interrelación que hay entre distintas culturas, cómo pueden éstas convivir y cómo pueden éstas desarrollarse. Pero no debemos confundir interculturalidad con pluriculturalidad o multiculturalidad. Vamos a verlo como si fuera una especie de etapas. En una primera etapa tenemos la multiculturalidad, en la cual reconocemos la diversidad que existe dentro de un país, las distintas culturas. Sin embargo, nos limitamos a observarlas y reconocerlas. Un peldaño superior es la pluriculturalidad, en la cual, además de reconocer la existencia de estas culturas, tratamos de apoyarlas para que ellas puedan desarrollarse y fortalecerse. Sin embargo, una fase superior sería la interculturalidad. Aquí no solamente que reconocemos y que apoyamos a estas culturas, sino que buscamos la interacción, el interrelacionamiento entre nuestra cultura y las demás. Para entender qué es interculturalidad, debemos analizar lo que es una cultura. Una cultura son aquellos rasgos, costumbres, formas de vida y cosmovisiones que comparte un grupo humano. Allí van a surgir entonces los distintos pueblos étnicos, las naciones originarias o los grupos migrantes dentro de otro estado. La interculturalidad no se puede dar de manera automática, es un proceso en el cual las diferentes culturas interesadas en llegar a ella deben esforzarse. Para que este proceso pueda ser hecho, se necesita un diálogo horizontal, donde cada cultura se vea reflejada de manera igual ante la otra. También es necesario eliminar todo prejuicio que haya con las distintas culturas. Es muy importante también una comprensión de la forma en que la otra cultura puede ver el mundo y entender la realidad. Teniendo todos estos elementos, se podrá dar una sinergia cultural. Es decir, la combinación de las culturas va a promover una convivencia mucho más armónica. Finalmente, existen condiciones que deben estar presentes para que pueda darse la interculturalidad. Una de estas condiciones es la voluntad de las personas, de poder interactuar, de poder incluir a las distintas culturas. También es muy importante la participación del Estado y de organismos que puedan ayudar a realizar políticas públicas donde se incluyan a los grupos tradicionalmente excluidos para que puedan ser parte de esta interculturalidad. Asimismo, alcanzar una visión dinámica entre culturas y reconocer la diversidad que existe en ellas. Finalmente, la interculturalidad es un proceso importante, complejo, profundo, que debe darse en todas las sociedades que tengan una diversidad cultural. Es importante poder llegar a este objetivo, pues profundiza la democracia y facilita una mejor convivencia entre todos. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y espero verlos en una próxima entrega. Muchas gracias.